El egiptólogo inglés Howard Carter llevaba más de 15 años trabajando en prospecciones arqueológicas en Egipto, pero lo motivaba una vieja obsesión: encontrar la tumba de un desconocido faraón de la dinastía del siglo XVIII, de quien tenía una sola referencia, un anillo en el que leyó por primera vez su nombre, Tutankamón, que traducido equivale a más que nunca está vivo Amón. Financiado por un mecenas llamado Lord Carnarvon, Carter se abocó a la búsqueda de la tumba de este faraón en el lugar conocido como el Valle de los Reyes. El 4 de noviembre de 1922, sus trabajadores descubrieron los escalones que descendían hasta una puerta de una tumba, que aún mantenía los sellos originales. El 26 de noviembre, en presencia de la familia de Lord Carnarvon, se hizo el famoso agujero en la parte superior de la puerta de la tumba, que había permanecido oculta durante más de 3000 años. Carter introdujo una vela y vio, según sus palabras, cosas maravillosas. Después de catalogar todos los tesoros de las cámaras anteriores, Carter llegó a la cámara real, donde descansaba el sarcófago del joven faraón. Su momia correspondía a una persona muy joven y de rasgos delicados. Howard Carter no solo encontró fabulosos tesoros en la tumba de Tutankamón, también había encontrado un ostracón de arcilla cuya inscripción decía: «La muerte golpeará con sus alas a aquel que turbe el reposo del faraón». La noche del 4 de abril de 1923, Lord Carnarvon, quien había financiado la excavación y estuvo presente el día en que se abrió la tumba, falleció a causa de una neumonía fulminante, detonada por una septicemia ocasionada por la picadura de un mosquito. Se cuenta que a la misma hora de su muerte, en el Cairo hubo un gran apagón que dejó a oscuras a la ciudad, y en Inglaterra, su perro aulló misteriosamente para luego caer fulminado en su casa de Hampshire. Para abonar el terreno a las coincidencias, al proceder a la autopsia de la momia, se encontró que justo donde el mosquito había picado a Lord Carnarvon, Tutankamón tenía una herida. A la muerte de Lord Carnarvon siguieron otras. En septiembre, su hermano Aubrey Herbert, que estuvo presente en la apertura de la Cámara Real, murió inexplicablemente en cuanto volvió a Londres. Arthur Mace, el hombre que dio el último golpe al muro para entrar en la Cámara Real, murió en el Cairo poco después, sin ninguna explicación médica. Sir Douglas Reid, que radiografió la momia de Tutankamón, enfermó y volvió a Suiza, donde murió 2 meses después. La secretaria de Carter murió de un ataque al corazón y su padre se suicidó al enterarse de la noticia. Un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter murió de un ataque cerebral al volver a El Cairo. George J. Gould, amigo de Carnarvon, se trasladó a Egipto después de la muerte de su amigo para ver el lugar con sus propios ojos. Murió de neumonía después de resfriarse tras visitar la tumba. Richard Bethel, que había ayudado a Carter a clasificar el tesoro, murió a los 49 años de edad, al parecer suicidado. Meses después, su padre, Lord Westbury, se quitó la vida en Londres al arrojarse por la ventana de su habitación. En su dormitorio tenía un jarrón de alabastro procedente del sepulcro de Tutankamón. Para 1999, unas 19 personas relacionadas con Carnarvon o Carter fallecieron y de inmediato la prensa sensacionalista comenzó a hablar sobre la maldición de Tutankamón. La novelista gótica Marie Corelli aderezó más la historia, afirmando poseer un primitivo texto árabe que mencionaba las maldiciones que seguirían a la apertura de la tumba. El escritor Arthur Conan Doyle, el creador del detective Sherlock Holmes, le echó más leña al fuego, al declararse abiertamente creyente en la maldición. Los textos y escritos que apoyaban la teoría de la maldición no solo se basaban en la muerte de Carnarvon y otras personas, sino en el hecho de que el día en que Howard abrió la tumba, una cobra se comió a su mascota, un canario. La cobra en el antiguo Egipto solían proteger a los faraones. La presunta maldición reapareció en las décadas de 1960 y 1970, cuando algunas de las piezas encontradas en la tumba de Tutankamón se trasladaron a varias exposiciones temporales organizadas en museos europeos. Los directores del museo de entonces murieron poco después de aprobar los traslados. La última víctima atribuida a la maldición fue el actor inglés Ian McShane, famoso por personificar a Judas Iscariote en la película Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli.
quien durante la filmación de una película en los años 80 sobre la supuesta maldición, sufrió un grave accidente. Su coche se salió de la carretera y se rompió gravemente una de las piernas. Muchos autores niegan que hubiese una maldición escrita, pero otros aseguran que Carter había encontrado en la antecámara de la tumba un ostracón de arcilla cuya inscripción decía: «La muerte golpeará con sus alas aquel que turbe el reposo del faraón». Howard Carter, el principal implicado en la supuesta maldición, en tanto falleció en 1939 a los 64 años de edad, de muerte natural, 17 años después de que abriera la tumba. Su frase preferida cuando le hablaban de la maldición era: «Todo espíritu de comprensión inteligente se halla ausente de esas estúpidas ideas». El arqueólogo australiano Mark Nelson se dedicó a estudiar minuciosamente los hechos que originaron este mito sobre el faraón egipcio. Este investigador de la Universidad de Monash, Australia, tras analizar la historia personal de todos los que estuvieron presentes al abrirse la tumba, concluyó que el evento fue presenciado por 25 personas, mientras que otras 19 del mismo equipo se encontraban en Egipto, aunque no en la zona donde se ubica la tumba, en el preciso momento en que ésta fue abierta. Las personas sujetas a la maldición vivieron menos años que el otro grupo, pero que de todos modos alcanzaron en su mayoría los 70 años. Había muchos personajes interesantes en la excavación de 1920 y creo que esto, sumado a las circunstancias particulares de la expedición, contribuyó a mantener vivo el mito, pero no encontró ninguna prueba científica que lo justifique. A día de hoy, no hay explicación científica para las misteriosas muertes que azotaron a los relacionados con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Sin embargo, hace años aparecía publicado que un profesor de medicina y biología de la Universidad del Cairo, el Dr. Ezzedine Taha, convocó el 3 de noviembre de 1962 a un grupo de periodistas para decirle que había resuelto el enigma de la maldición faraónica. Había caído en la cuenta de que gran parte de los arqueólogos y empleados del Museo del Cairo sufrían trastornos respiratorios ocasionales, acompañados de fiebre. Descubrió que las inflamaciones eran producidas por cierto hongo llamado Aspergillus niger, que posee extraordinarias propiedades, como poder sobrevivir a las condiciones más adversas durante siglos y hasta milenios, en el interior de las tumbas y en el cuerpo de los faraones momificados. Poco después de hacer estas declaraciones, el Dr. Ezzedine Taha moría en extrañas circunstancias en un accidente con su automóvil. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón marcó un hito histórico en la egiptología. 90 años después, dicho hallazgo todavía sigue rodeado de todos estos mitos aún sin base científica, seguirán alimentando la eterna maldición de Tutankamón. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a me gusta, comentar y compartirlo en tus redes sociales.